Taller Evangelio de Lucas. El gozo por un pecador que se arrepiente. Lucas 15 del 1 al 32. Para comprender el texto de este capítulo debemos examinar el conflicto que se producía entre los fariseos y escribas cuando Jesús recibía a los publicanos y pecadores. Ya explicamos que los publicanos no eran considerados por los líderes religiosos por su trabajo como cobradores de impuestos para el reino del romano. Estas personas, así como los que están considerados pecadores, no eran dignos de dirigirle la palabra, solo esperaban que Dios les aplicara su juicio y los mandara a la condenación. Por eso, al ver que Jesús los recibía, murmuraban y mostraban su rechazo con esa actitud. Las tres parábolas que Jesús mostró fueron dirigidas a ellos para revelarles su corazón y el total desconocimiento del propósito de Dios que tenían. La primera parábola muestra el interés de Dios, el pastor, para con los perdidos, la oveja perdida. Una oveja no se pierde queriendo, es totalmente dependiente del pastor y no se ha dado el caso de ovejas rebeldes que por su cuenta se marchen del rebaño. Se podría decir que todos nacemos como ovejas perdidas, nada hicimos y nada podemos hacer para encontrar la seguridad del rebaño, sino esperar a que nos encuentre el pastor. Esto contrasta con la actitud de los fariseos e intérpretes de la ley. Ellos no anhelaban ganar a los pecadores, por lo tanto no se aproximaban a ellos ni les permitían acercarse. El propósito de Dios es alcanzar y salvar a los perdidos, a los que están separados del reino de los cielos debido al pecado. Al ser hallado uno de ellos y arrepentirse, el cielo lo celebra. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La segunda parábola hace referencia a una mujer que pierde un dracma. En aquella época sería la ganancia de un día de trabajo. Al igual que la oveja, una moneda no se pierde por su cuenta propia. Y por supuesto, la mujer tampoco pierde la moneda queriendo. Esto da a entender que la condición del pecador no es una elección humana, sino la condición en la que todos nacemos. Lo que la mujer hace, enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, es parte de la actitud de Dios, quien pone el interés para que el pecador pueda ser encontrado. Los fariseos podían comprender el significado de buscar el dracma perdido, dado que les gustaba mucho el dinero. Es posible que no pudieran comprender que se comparase el valor de un dracma con el valor de un pecador. De nuevo, el gozo por el pecador que se arrepiente es protagonista en el cielo, esta vez delante de los ángeles de Dios. Por último, y para que fuese más comprensible el mensaje, Jesús usó una historia con personajes humanos, un padre con dos hijos, un conflicto resuelto y un final sin definir. El hijo menor decide vivir su vida apartado de la seguridad del padre. Que pidiera la parte de la herencia que le correspondía fue un descaro que se merecía una negativa por parte del padre. Que el padre quisiera otorgársela chocaría con las costumbres de los fariseos y escribas de aquella época. Que el joven juntara todo lo que tenía se puede referir a que convirtió la parte del negocio familiar que le correspondía en dinero, ya que difícilmente podría llevarse propiedades con él a la provincia apartada, es decir, fuera del territorio judío a territorio gentil. Aunque no es el propósito por el que Jesús estaba contando esta parábola, podemos decir que esta es la situación de una persona separada de Dios, que se dirige bajo sus conocimientos, sentimientos y razonamientos. No tiene el consejo del Padre, el cual lo desecha, y creyendo que puede valerse por su propia capacidad. Todos nacemos y crecemos en esta condición. No es cierto que hayamos estado con Dios y nuestra decisión nos haya apartado de Él. Por otro lado, es posible que habiendo renacido espiritualmente, nuestro corazón, que pertenece a la carne, nos tiente y nos separe de la guía de quien ahora es nuestro dueño. En el primer caso estamos sin vida y necesitamos el rescate de nuestro Señor para salvarnos. En el segundo caso no es que perdamos nuestra salvación, no obstante, sufriremos las consecuencias en este mundo al estar caminando dirigidos por la carne. Fuera de la sabiduría del Padre, el joven malgastó todo. Esto es inevitable. El hombre sin Dios no es capaz de administrar su vida.
Durante un tiempo, la esperanza nos hace creer que si nos esforzamos recuperaremos nuestra posición de seguridad, pero una vez que no depende de nosotros, sino del entorno en el que vivimos, llega la escasez y con ello el sufrimiento. En el texto indica que llegó una gran hambruna. Ya no solo dependía de lo que no tenía, también de las circunstancias sociales que le rodeaban. Podemos pensar que no somos como la oveja o la moneda perdida, porque tenemos la inteligencia y voluntad para tomar decisiones. En realidad, no estamos diseñados para vivir fuera de Dios. Nuestra naturaleza humana nos hace creer lo que no es posible y nos envuelve en el mismo estado en el que está la oveja y la moneda perdida. El sufrimiento genera dolor y esto nos lleva a tomar decisiones incorrectas. El joven supuso que si se arrimaba a un ciudadano con provisión, éste le ayudaría. No solo no le ayudó, sino que lo puso a apacentar sus cerdos. El cerdo es un animal inmundo para los judíos. Apacentar cerdos es la actitud más baja en la que podía caer. Y para colmo ni satisfacía su hambre, ya que deseaba comer la comida de los cerdos. El dolor nos lleva a la desesperación y en este lugar, si volvemos en sí, encontramos el arrepentimiento y la provisión de Dios. ¿Qué podía hacer el joven? O se moría de hambre o volvía con su padre. Por supuesto, la idea de regresar a casa del padre le sería muy incómoda. El joven en esta situación estaría pensando y reconociendo sus malas decisiones, su egoísmo, su necedad en pensar que podría vivir por su cuenta, independiente del padre. La decisión era clara: o se humillaba y regresaba, o moría de hambre. ¿Puedes ver la similitud con la salvación? En el momento en que nos damos cuenta de que no somos capaces de salvar nuestra vida, que inevitablemente el final será la muerte eterna y lo único que nos queda es pedir la misericordia de Dios para que sea Él quien nos salve, entonces estaremos preparados para recibir el Evangelio. En el regreso del Hijo hay dos personas y su forma de actuar que llaman la atención. La del padre, el cual no le importa la vergüenza o lo que otros pueden pensar de su reacción al recibir al hijo, que, según el texto, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto es porque Dios no tiene ninguna semejanza con la naturaleza carnal del hombre. La justicia de Dios es opuesta a la justicia del mundo. Los fariseos esperarían que el hijo fuese humillado, castigado, puesto a trabajar hasta restituir todo lo que había malgastado. Sin embargo, fue recibido como alguien que espera ansiosamente. La segunda persona que destaca su actitud es la del hijo mayor. En este caso, los fariseos y escribas que escuchaban la historia estarían de acuerdo con él. La parábola fue contada para ellos y es aquí donde entran en escena. El hijo mayor, cuando se entera de que su hermano ha vuelto, en vez de gozarse de la alegría del padre, se enoja y muestra su descontento, no solo con la decisión de aceptar nuevamente al pródigo, también con el reproche de que no habían recibido nada después de haber estado sirviéndole, sin haber desobedecido jamás. Esta es la actitud de los fariseos y escribas. En vez de agradecer a Dios por su misericordia, le exige que los reconozca por su labor en el templo y en las tradiciones. El hijo mayor reprochó a su padre por no haberle felicitado en su legalismo. Una gran realidad es que en el cielo no hay celebración por los justos, sino por los que se arrepienten. La respuesta del padre sigue siendo desconcertante para los que estaban escuchando. En vez de reprender al hijo, el padre amablemente le sugiere que todas las cosas de la casa le pertenecían y podía disfrutar de ellas junto con él. De repente, la historia acaba. Sin un final, no hubo más palabras de Jesús, simplemente se alejó del lugar. ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Qué respondió? ¿Entró a la fiesta? La historia no acabó aquel día, simplemente porque dependía de los fariseos y escribas. Y ahora ya conocemos el final. Decidieron matar a Jesús sin entender el mensaje de quien había venido para salvarlos.